Apenas unas semanas después de la resurrección de Jesús, sus seguidores se reunieron en Jerusalén para observar la fiesta de las semanas, también conocida como Pentecostés. De repente, la habitación se llenó con el sonido del viento. Lo que apareció como lenguas de fuego vino sobre ellos y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. De esta manera, Dios anunció el derramamiento del Espíritu Santo como los profetas lo habían predicho. El Nuevo Testamento está lleno de historias maravillosas sobre personas cuyas vidas cambiaron drásticamente cuando recibieron el don del Espíritu de Dios. Este mismo Espíritu milagroso que cambia la vida está disponible para usted hoy. Es un espíritu no de miedo, sino de poder, amor y una mente sana. ¿Esto está sucediendo en su vida? ¿Estás lleno de miedo? ¿O experimentas el poder espiritual y sirves a los demás con el amor de Dios? ¿Estás constantemente atormentado por la culpa, el odio, la lujuria, la envidia y la confusión? ¿O tienes una mente sana? Muchas iglesias celebran el Pentecostés como un recordatorio de lo que le sucedió a los primeros cristianos cuando Dios derramó su Espíritu sobre ellos. ¿Este poder está en su vida? El programa de hoy le desafiará a mirar más de cerca su vida espiritual. Mientras hablamos de Pentecostés, usted necesita del Espíritu Santo. ¿Qué le sucede a una persona cuando recibe el poder del Espíritu Santo, como lo hicieron los seguidores de Jesús en ese gran día de Pentecostés? El poder que recibieron los primeros cristianos en Pentecostés es el mismo poder que Dios quiere darle. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento acerca de cómo el Espíritu de Dios interactúa con los seres humanos. En esta historia leemos acerca de cómo el Espíritu de Dios produjo cambios dinámicos en sus vidas. ¿Sabías que Dios quiere crear los mismos cambios en su vida? La conquista del miedo y la ansiedad, reemplazando el miedo con el poder espiritual, el amor desinteresado y una mente sana. Hoy vamos a ver estos 3 cambios milagrosos que el Espíritu de Dios puede lograr en su vida. Primero, Dios a través de su Espíritu nos da significado, guía y consuelo. Una mente sana. La mente humana, con toda su complejidad y habilidades, es incapaz de comprender grandes verdades espirituales a menos que Dios nos las revele. Verdades espirituales como: ¿por qué naciste? ¿Dios tiene un plan para su vida? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo encontrar la felicidad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Todos buscamos esos momentos decisivos cuando experimentamos una noble visión espiritual de la vida y la muerte. Pero, ¿cómo podemos confiar en nuestros propios momentos decisivos, que no son solo una especie del producto de nuestra imaginación? Encontramos la respuesta en el ejemplo de Saulo. Saulo era un hombre muy religioso. Era muy respetado en la comunidad religiosa por su obediencia a Dios y la defensa pública activa de la Biblia. Un día Saulo fue literalmente derribado y cegado por el Jesucristo resucitado. Hasta este momento Saulo creyó en Dios, pero rechazó a Jesús como el Cristo. Fue un verdadero momento decisivo y cambió su vida para siempre. Durante 3 días, Saulo quedó cegado por su encuentro con Cristo, hasta que Dios le envió un maestro llamado Ananías. Dios devolvió a Saulo su vista y fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Saulo se convirtió en el apóstol Pablo, uno de los mejores maestros y escritores de la historia cristiana. Cuando lees sobre la vida de Pablo, encuentras 2 puntos importantes acerca de su gran momento decisivo.
Primero, cuando Cristo se reveló a Pablo, la vida de Pablo tuvo un cambio dramático en una dirección diferente que él eligió. Tuvo que entregar su vida, sus sueños y deseos, tiempo y esfuerzo a Dios. En segundo lugar, cuando lees los escritos de Pablo, ves que está usando las escrituras como la palabra de Dios para definir los cambios que estaban sucediendo en su vida. Escuchen lo que Pablo escribe a los Corintios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Pablo dice lo que Dios hará en su vida y el futuro que Él quiere darle a su reino, y está más allá de su imaginación. Entonces se necesita un momento decisivo para entender lo que Dios está haciendo. Pero ¿de dónde vienen estas ideas espirituales? Escuche lo que Pablo escribe a continuación. Pero Dios los ha revelado. Este es el significado de las cosas que Él ha preparado para aquellos que lo aman. Él los ha revelado a nosotros por medio de su Espíritu, porque el Espíritu busca todas las cosas. Sí, las cosas profundas de Dios, porque ¿qué hombre sabe las cosas de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Aún así, nadie conoce las cosas de Dios, excepto el Espíritu de Dios. Saulo estaba absolutamente seguro de que lo tenía todo junto. Tenía una gran cantidad de conocimiento bíblico, pero sin la guía del Espíritu Santo. Saulo había centrado su celo en perseguir a los seguidores del mismo Mesías que estaba buscando. Pablo continúa, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Tampoco los puede conocer, porque se los discierne espiritualmente. Un poco más adelante en este mismo pasaje, Pablo escribió, pero nosotros, hablando de aquellos en los que mora el Espíritu, tenemos la mente de Cristo. No podemos conocer a Dios o a Cristo por nuestra cuenta más que Saulo. Dios y Cristo se revelarán a ustedes mismos, afortunadamente no físicamente cegándolos, sino a través de su Espíritu. Él puede destrabar el poder de su palabra contenida en la Biblia. En este libro descubrimos la mente de Cristo. El poder del Espíritu Santo en nosotros es más importante que las expresiones externas como hablar en lenguas. Dios nos da su Espíritu para impartir en nosotros la mente de Cristo, para llevarnos a su palabra. Todos necesitamos desesperadamente que el Espíritu Santo se relacione con Dios, comprenda la Biblia o la forma correcta de vivir. No hay mucho beneficio en la muestra externa de espiritualidad si la persona interna no se está convirtiendo en Cristo. ¿Cómo podemos desarrollar la mente de Cristo en nosotros? Segundo, el Espíritu Santo imparte en nuestros corazones y mentes la misma naturaleza de Dios. Acabamos de leer que a través del Espíritu de Dios recibimos la mente de Cristo. ¿Qué significa exactamente eso? Reconozcámoslo, todos somos seres humanos débiles y falibles. Muchas veces nos arrastramos por la vida con la vaga comprensión de que, a pesar de todos nuestros sentimientos religiosos y nuestros esfuerzos, nada ha cambiado realmente en nuestra persona interior. Todavía eres la misma persona que solía ser. Tener la mente de Cristo significa que debes tener un cambio drástico en la persona interna, un cambio en su naturaleza humana. El apóstol Pedro aborda este cambio en su carta conocida como Segunda de Pedro. Escuche lo que escribe. Su poder divino, hablando de Dios, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad a través del conocimiento de aquel que nos llamó por la gloria y la virtud. Vamos a detenernos un momento y pensar en lo que acabamos de leer. Pedro dice que a través del poder divino de Dios, a los seguidores de Jesucristo se les ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En las horas más oscuras de su vida o cuando se enfrenta a la tentación de desobedecer a Dios, cuando sufras dudas,
El Espíritu de Dios le dará todo lo que necesitas en esta vida, la capacidad de vencer el miedo y reemplazarlo con poder, amor y una mente sana. ¿Y de quién es la mente sana que desarrollará Dios en usted? Bueno, Pablo ya nos los dijo, la mente de Jesucristo. Así que volvamos a 2 de Pedro y continuamos en el versículo 4, por el cual nos han sido dadas promesas sumamente grandes y preciosas. ¿Cuáles son estas promesas? Bueno, Pedro nos dice, para que seamos partícipes de la naturaleza divina. Así es, participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo se vería una persona que se ha convertido en participante de la naturaleza divina? Antes que nada, el Espíritu de Dios no nos posee y nos hace obedecer a Dios. No borra nuestro libre albedrío o nuestra capacidad de hacer elecciones. Que una persona con la vida en el Espíritu Santo puede aún pecar. Algo más que el Espíritu de Dios no hace. Y esto puede ser un poco decepcionante para un nuevo cristiano. No borra inmediatamente nuestra naturaleza humana corrupta, atracción al pecado o las dificultades de la vida cotidiana. La vida cristiana es un viaje. Al someterse a la guía del Espíritu de Dios, una persona experimentará un viaje de por vida para llegar a ser como Cristo. Saulo se sorprendió al descubrir al Cristo viviente. Como Pablo, pasó el resto de su vida tratando de imitar al Cristo viviente. Miremos la vida cristiana de esta manera. Asistirás a un concierto impresionante y tendrás uno de esos momentos decisivos. La música se convierte en su pasión y se va a casa empeñado en convertirse en un músico virtuoso. Pruebas con una cosa y otra, pero simplemente no tienes el talento o la perseverancia para dominar un instrumento musical. Entonces experimentas con diferentes instrumentos, pero fue en vano. Se matricula para las lecciones, pero solo vas por alrededor de un mes antes de dejarlo. Para mejorar, sabes que debes practicar todos los días, pero en vez de eso se acostumbra a ver actuaciones inspiradoras en YouTube una vez a la semana. Esto suena un poco como su estilo de vida cristiano. Has descubierto a Dios y quieres una relación con Él. Intentas y fracasas, así que finalmente decides ir a la iglesia una vez a la semana, pero no experimentas ningún cambio real en su vida. Una vez que Dios nos da el momento decisivo, Él debe darnos el talento en esa metáfora, el Espíritu Santo. Usted y yo no podemos desarrollar la mente de Cristo por nuestra cuenta. Una vez que Dios nos da el don del Espíritu Santo, debemos practicar nuestro cristianismo todos los días, ser guiados por ese Espíritu y transformados por Él. Esta es la razón por la cual un énfasis en el hablar frenéticamente en lenguas, como la prueba de la morada del Espíritu Santo, es en realidad un concepto espiritual peligroso. El don de lenguas dado a los seguidores de Jesús en el libro de los Hechos fue un don de lenguas para que el Evangelio pudiera extenderse más allá de las fronteras de Judea. La prueba de que el Espíritu Santo reside en una persona es que se está convirtiendo en Cristo. Pablo le dijo a Timoteo que el espíritu que Dios nos da no es un espíritu de miedo, sino de poder, amor y una mente sana. Entonces, ¿eso es lo que está sucediendo en su vida? Hice estas preguntas al comienzo del programa, pero ahora mismo quiero que realmente mires dentro de usted y le des una respuesta honesta. ¿Estás lleno de miedo? ¿O experimentas el poder espiritual y sirves a los demás con el amor de Dios? ¿Estás constantemente atormentado por la culpa, la envidia y la confusión? ¿O tienes una mente sana? La residencia del Espíritu de Dios no elimina instantáneamente las acciones, pensamientos y emociones disfuncionales de nuestras vidas. Pero a medida que la mente de Cristo se desarrolla en usted, recibirá el poder de superar estas fallas. Dios quiere perdonarle y quiere sanarle de sus pecados. Él entonces podrá reemplazar su corazón y mente quebrantados
con los frutos del Espíritu que Pablo enumera como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Los dos primeros cambios milagrosos que el Espíritu de Dios puede lograr en su vida son una mente sana para comprender las cosas espirituales de Dios y una naturaleza piadosa que reemplaza nuestra propia naturaleza humana corrupta. Tercero, a partir de que el Espíritu Santo resida en nosotros, nos convertimos en hijos de Dios. Volviendo a la historia del apóstol Pablo, piense en la clase de hombre que era antes de ser llamado por Dios para hacer su gran obra, cuando era un fariseo religioso llamado Saulo. Saulo tenía una relación con Dios. Él lo adoró y lo alabó. Él lo entendió como el Creador y trató de vivir según sus leyes, pero realmente no entendía a Dios como Padre. En su momento decisivo, cuando descubrió a Cristo, a Saulo se le dio una idea de Dios. La morada del Espíritu Santo le reveló la asombrosa realidad del amor de Dios hacia él, como un padre ama a un niño. Solo escuche lo que Pablo escribió a los romanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Porque no recibiste el espíritu de esclavitud nuevamente para temer, sino recibiste el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Comprenden el significado y el poder de las palabras de Pablo? Cuando en una persona reside el Espíritu de Dios, literalmente se convierte en hijo o hija de Dios. Esta relación nos permite presentarnos ante el increíble y poderoso Creador del universo y clamar a Él como si estuviera allí en la misma habitación que nosotros. Sé que no todos pueden relacionarse con el concepto de un padre amoroso, tal vez debido a su pasado, pero Pablo nos dice que la relación más amorosa, padre e hijo, que podemos experimentar es con Dios, a pesar de lo terrible que nuestra relación pudo haber sido con nuestros propios padres físicos. Él dice que podemos clamar a Él, Abba, Padre. Abba es una palabra aramea que expresa una tierna intimidad y una confianza infantil. Solo piensa en una niña que corre hacia su madre cuando está herida. Según Pablo, es solo cuando estás siendo guiado por el Espíritu de Dios que puedes experimentar esta intimidad con Dios. Hay más en ser un hijo de Dios que simplemente tener la capacidad de relacionarse con Él, con el amor y la confianza de un niño hacia un padre. Piense en la relación de un padre y un hijo físicos. Nuestros hijos no permanecen pequeños para siempre, ¿verdad? Confían en usted, le admiran y como padre les sorprende el amor que siente por ellos. Un amor que le motiva a sacrificarse por su bienestar. Pero si se quedan como un niño para siempre, nunca podrían experimentar una vida plena. Sabes que si nunca crecieran emocional o físicamente, nunca podrían llegar al mundo. ¿No es ese el objetivo de educarlos, de criar a sus hijos y enseñarlos? Usted ayuda a equiparlos para la vida real. Necesitan aprender lo que es manejar las dificultades, no ser egoístas y tomar decisiones sabias y morales. Esperas que se conviertan en adultos y tengan la misma relación padre-hijo con sus hijos. Esa relación es similar a nuestra relación con Dios cuando somos guiados por su Espíritu. Comenzamos como niños muy pequeños, le clamamos a Él en nuestros tiempos de necesidad y Él está ahí para nosotros. Pero Él no nos creó solo para recibir su amor. Somos creados para crecer y aprender a amarlo. Jesús dijo que el más grande de los mandamientos es amar a Dios con todo su corazón, alma y mente. Al ser guiados por el Espíritu de Dios, aprendemos a amarlo, aprendemos a amar a Jesucristo. El Espíritu de Dios nos ayuda a crecer hasta la madurez espiritual, para que cuando obedezcamos a Dios lo hagamos porque lo amamos. Jesús les dijo a sus seguidores, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amar a Dios es obedecer a Dios, y a través de sus enseñanzas aprendemos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aprendemos un cuidado y deseo como Cristo para que todas las personas conozcan a Dios. Volvamos a Romanos, donde Pablo escribe,
El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, entonces herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que sufrimos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Lo entendiste? ¿Entendiste lo que está diciendo aquí? Él dice que una persona que es guiada por el Espíritu de Dios se convierte en heredera de todo lo que el Padre posee. Solo piensa en esto por un minuto. ¿Qué le hace falta a Dios? ¿Qué se excluye en esa promesa? Nada. Dios es dueño de todo. Este es el futuro increíble que Dios ha preparado para aquellos que reciben su Espíritu. Pero mientras tanto, en el aquí y ahora, la vida puede ser muy complicada y difícil. Todos enfrentamos momentos en los que parece que no hay respuesta para los problemas. Cuando clamas a Dios, Abba Padre, tal vez sea una enfermedad o una ruina financiera personal o la infidelidad de un cónyuge, y en la oscuridad ni siquiera puedes orar. Esté animado por las experiencias de Pablo con el dolor, las dificultades y la desesperación. Lea lo que escribió un poco más aquí en lo que estábamos leyendo en Romanos 8. Él dice: del mismo modo, el Espíritu también nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos por qué debemos orar como debemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos que no se pueden pronunciar. A través de su Espíritu, Dios está íntimamente en contacto con sus pensamientos y emociones. Él le entiende mejor de lo que usted mismo se puede entender. Él puede guiarle cuando no hay esperanza. Él le dará consuelo cuando la comodidad parezca imposible, cuando la paz parezca imposible, y sin embargo, Él puede darle paz que supera la comprensión. Saulo entendió la religión. Pablo tuvo una relación íntima con Dios y Cristo a través del Espíritu de Dios. Y usted necesita este poder de Pentecostés en su vida. Vamos a hablar sobre el Espíritu de Dios y este poder en su vida con el panel de Beyond Today. Pero primero recapitulemos lo que hemos cubierto hasta ahora. Primero, Dios, a través de su Espíritu, nos da significado, guía y consuelo. En otras palabras, una mente sana. Segundo, el Espíritu Santo imparte en nuestros corazones y mentes la misma naturaleza de Dios. Tercero, a través de la morada del Espíritu Santo en nosotros, nos convertimos en hijos de Dios. Nos acompañan los compañeros de Beyond Today, Steve Meyers y Darius McNeely. Todos hemos visto dónde entra Dios en la vida de alguien. Dios ha venido a nuestras vidas y nos ha ayudado. ¿Puedes compartir alguna situación dramática donde has visto al Espíritu Santo de Dios cambiar dramáticamente a alguien? Sí puedo. Una vez tuve una situación en la que una mujer atrapó a su marido por adulterio y básicamente estaba lista para alejarse del matrimonio. Y vino a mi casa. Era la proverbial noche oscura y tormentosa. Golpeó mi puerta literalmente y yo le abrí. Él estaba allí, empapado y abatido. Y hablé con él y comencé a trabajar con él y él cambió su vida y se bautizó. Y él era una persona completamente diferente. Probablemente sea uno de los más dramáticos con los que he tratado y que la evidencia del Espíritu Santo de Dios estaba allí. Es interesante en esas situaciones. No es solo un cambio de opinión, sino que realmente es una transformación. Que podemos ser personas piadosas. La forma en que vemos la vida es una transformación total. No solo unos pocos malos hábitos que podrían corregirse, sino es un cambio total que realmente comencemos a pensar como Jesucristo. Sabes que simplemente no podemos llegar al lugar donde Jesús me ama y luego continuar con mi vida. Cualquier cristiano serio y pensante se mirará a sí mismo de vez en cuando y dirá: ¿me estoy volviendo realmente cristiano? ¿Dónde estoy cayendo? Este amor por Dios
nos impulsa a querer que este cambio tenga lugar porque queremos amarlo. Es posible que alguien piense que tiene el Espíritu de Dios morando en él y no. Absolutamente. Muchas buenas personas son sinceras en sus creencias y en su fe, pero si no han seguido la enseñanza bíblica al recibir el Espíritu de Dios, y ellos simplemente no pueden tener eso. La prueba está en los frutos del Espíritu, y no solo para aquellos de su propia tribu o clan, sino para toda la humanidad, y una relación con Dios. Entonces sí, es muy real. En el capítulo 2 de Hechos hay una pequeña ecuación que comienza a demostrar si tenemos o no el Espíritu de Dios. Y lo primero que dice el apóstol Pedro es que tenemos que arrepentirnos. Si solo decimos, bien, voy a recibir a Jesús en mi corazón y lo acepto como Salvador sin cambiar, sin arrepentimiento, sin darme cuenta de que soy un pecador y necesito un Salvador, no he seguido lo que es el método dado por Dios para arrepentirme, creer, tener fe, y luego la imposición de manos para que pueda recibir el Espíritu de Dios. Y ese poder puede ayudarnos a transformarnos. Acabas de mencionar dos cosas. Bautismo. Es sorprendente cuántas iglesias hoy enseñan que el bautismo no es obligatorio. Usted sabe en este libro, en el Nuevo Testamento, que no hay cristiano que no estén bautizados. Todos están bautizados. Pero también la imposición de manos es un mandamiento, es un mandato de Dios y tenemos que someternos a ese espíritu y esas instrucciones. Esa es una de las enseñanzas fundamentales de la Biblia al respecto, al bautismo, que es el medio por el cual se da el Espíritu Santo. Como mencioné en el curso del programa de hoy, el Nuevo Testamento está lleno de relatos maravillosos de personas cuyas vidas cambiaron drásticamente cuando recibieron al Espíritu de Dios. El mismo espíritu milagroso que cambia vida está disponible para usted hoy. Es un espíritu no de miedo, sino de poder, amor y una mente sana. Para ayudarlo a comprender mejor cómo puede experimentar el poder espiritual y servir a otros con el amor de Dios, hemos preparado una ayuda gratuita y reveladora para el estudio de la Biblia. El poder del Espíritu Santo. Esta importante publicación le ayudará a examinar su vida espiritual para aprender no solo por qué necesitas del Espíritu Santo, sino también cómo puede ayudarle a disfrutar de una mente sana que no tenga miedo. Así que por favor no espere. Solicite su copia gratis hoy mismo contactándonos en iduay.org o puedes ingresar en línea en beyondtoday.tv o escríbanos a la dirección que se muestra en su pantalla. Y cuando solicite su ayuda de estudio, también nos complacería enviarle una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Cada número de Las Buenas Noticias contiene artículos bien investigados sobre muchos temas bíblicos. Estos están diseñados para fortalecer espiritualmente a usted y a su familia y ayudarlo a comprender mejor la Biblia y los tiempos cambiantes que se avecinan para nuestro mundo. Nuevamente, contáctenos en iduay.org o visite en línea a beyondtoday.tv para leerlos o descargarlos. ¿No sería asombroso haber sido uno de los discípulos de Jesús allí en el templo en Jerusalén y experimentando el derramamiento del Espíritu de Dios? Este es el mismo espíritu de poder, amor y mente sana que Dios quiere darle. A través del Espíritu de Dios recibirá significado, guía y consuelo. Una mente sana, la capacidad de obedecer sus mandamientos tal como lo hizo Jesús, y al recibir la naturaleza de Dios se convertirá en un hijo literal de Dios. No tome este gran llamado de Dios a la ligera. Únase a nosotros la próxima semana en Beyond Today, mientras continuamos descubriendo el Evangelio del Reino. También los invitamos a unirse a nosotros para orar. Venga a nosotros tu reino. Para Beyond Today soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv.